días y bienvenidos. Gracias por estar en este programa y gracias a Louise Arbour, que es nuestra invitada en esta ocasión. Louise fue en su momento alta comisionada de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un periodo comprendido de 2004 a 2008 y lleva un lustro, 5 años, siendo presidenta de International Crisis Group, una organización internacional de la que hemos hablado aquí en este programa en varias ocasiones y que tiene como tarea fundamental dar seguimiento y pues establecer un conjunto de recomendaciones para prevenir conflictos bélicos, conflictos a diversas escalas a nivel internacional. International Crisis Group ha decidido instalar sus tareas también en México y buena parte de la razón de la visita de Louise Arbour a nuestro país es precisamente esta. Gracias y bienvenida. Gracias por estar aquí, Louise. Thank you. Bueno, digo que decide International Crisis Group instalarse en nuestro país. Vale la pena que nos cuente la presidenta de este organismo internacional por qué, cuáles son las razones por las cuales ustedes que se dedican a estudiar, a analizar, a hacer un conjunto de recomendaciones en los grandes conflictos internacionales, fundamentalmente conflictos bélicos, ¿por qué deciden venir a México? Well, International Crisis Group will be 20 years old. International Crisis Group cumplirá 20 años en el año 2015. Nosotros empezamos nuestro trabajo en los Balcanes y nuestro mandato es la prevención de los conflictos letales, los conflictos mortales. El mundo ha cambiado en estos 20 años, mucho, y nosotros vemos ahora observamos un crecimiento de empresas criminales que ahora son tan grandes y tienen tanta capacidad que en muchos lugares del mundo afectan la capacidad del Estado para proveer seguridad básica a sus ciudadanos. Nuestro trabajo en América Latina es probablemente el más pequeño del mundo. Hemos estado en Colombia durante mucho tiempo, hemos estado en Guatemala, estamos en Venezuela. México probablemente es el caso más interesante, el laboratorio más interesante para mirar este tipo nuevo de conflicto debido principalmente a que pensamos que si empezamos a encontrar soluciones a estos problemas, probablemente sean aquí, con características muy específicas. Por ejemplo, el hecho de que México sea un estado federal permite experimentar. Y pensamos entonces que trabajar en México es una oportunidad para nosotros porque nos permite no solamente trabajar en México, sino también mejorar nuestro trabajo en América Central, en África Occidental, en el Sahel, regiones que están enfrentando estos retos criminales a la viabilidad del Estado. ¿Qué elementos contienen estos nuevos tipos de conflicto? El tema del crimen organizado, por supuesto. ¿Cómo define Luis esto que se llama laboratorio? O sea, ¿qué sucede en México? ¿Qué tipo de elementos existen para que ustedes tomen este caso mexicano como un laboratorio? Esto sería una experiencia de aprendizaje. Nosotros empezamos en Guatemala, que tiene algunas características parecidas, pero en una escala menor. En un sentido, es un experimento, es un esfuerzo experimental de nuestra parte. Las soluciones, por ejemplo, que nosotros siempre proponemos en distintos tipos de conflicto, están basados principalmente en esfuerzos diplomáticos, conversaciones de paz que actualmente ocurren en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC. Nosotros apoyamos este proceso fuertemente, pero cuando tú enfrentas grupos criminales de gran escala, las soluciones van a tener que ser muy diferentes. La metodología para esto no está desarrollada en ninguna parte, por eso pensamos que va a ser un periodo de aprendizaje para nosotros mismos. Nosotros hacemos investigación de campo, hacemos recomendación de políticas a distintos actores, así que para nosotros va a ser un periodo de desarrollar una metodología de prevención de conflicto, de mitigación de conflicto, de resolución de conflicto que probablemente será muy diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Cuando habla de Guatemala como un referente, lo dice para que en México se establezcan nuevas metodologías para entender el tipo de conflictos o
para establecer políticas públicas para enfrentar el conflicto. ¿Cuál es la idea? Well, I think Guatemala first was a smaller country. Yo creo que Guatemala es un país mucho más pequeño, tuvo una presencia de las Naciones Unidas muy prolongada, un país en posconflicto, con muchos actores internacionales, como por ejemplo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Estamos mirando en México en un sistema federal muy complejo, con una estructura muy descentralizada, incluso en la aplicación de la ley, que ha experimentado durante el gobierno anterior con un fuerte involucramiento del ejército en la aplicación de la ley. Ahora hay algunas señales de una mirada más preventiva, más educativa en relación al crimen, y muchas disparidades entre los distintos lugares de México. Hemos hecho algo de trabajo en Michoacán, miraremos el caso de Ciudad Juárez para entender por qué la situación parece que ha mejorado. ¿Piensa Luis Harbour que en México se puede intervenir como se intervino en Guatemala desde organismos internacionales? ¿Cree que se puede reproducir lo que ocurrió en Guatemala con CICIG, por ejemplo? Yo creo que es muy pronto decirlo. Hemos empezado recién aquí. Mi propia impresión es que probablemente no existirá una duplicación de ese modelo aquí. Pero el gobierno mexicano va a tener que tomar decisiones sobre cuál es el tipo de asistencia internacional que está dispuesta a pedir, si es que alguna. Voy a hacer un corte y después del corte, Luis, le pregunto qué en específico les preocupa más de México. ¿Qué cosas encuentran más preocupantes para International Crisis Group y hacia dónde van a dirigir su trabajo de investigación y de futuras recomendaciones? Volvemos después de la pausa. Regresamos en esta conversación con Luis Harbour, presidenta de International Crisis Group. Y bueno, Luis, escuchando lo que dice sobre la decisión de llegar a México como este grupo internacional que está básicamente definido para ayudar a prevenir conflictos, a entender y prevenir conflictos y todo lo que representa International Crisis Group. Antes de ir a la pausa, le pregunté qué cosas de lo que ocurre en México es lo que más le preocupa a International Crisis Group, hacia dónde van a dirigir su trabajo de investigación y hacia qué temas se perfilan futuras recomendaciones para México. Well, again, I want to De nuevo, yo quisiera ser muy prudente en responder a esta pregunta porque hemos hecho poco trabajo hasta ahora. Lo que puedo decirte es algo más de mis impresiones antes de darte recomendaciones. Yo creo que México tiene una posición bastante particular en los temas de criminalidad transnacional. El tráfico de drogas está geopolíticamente centrado en este país, lo que hace que México sea particularmente vulnerable a la presencia de grandes organizaciones criminales. Parecería que México necesita dos cosas. Uno, iniciativas de largo plazo que tienen que ver con la profesionalización de su sistema legal, de la policía al sistema judicial, para aumentar la tasa de condenas y reducir el riesgo de condenas equivocadas y erradas. Es un reto para cualquier país y para México es un reto muy, muy grande. Y al mismo tiempo, teniendo en cuenta que estos esfuerzos tomarán décadas en mostrar resultados, es muy importante mostrar algunos resultados en el largo plazo para demostrar que es posible mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Estamos observando acciones que tienen que ver con recuperación del espacio público, de la educación, pero probablemente necesitará algo de lo que parece que está ocurriendo en Ciudad Juárez, que es incrementar la confianza
confianza pública en las instituciones. Eso es un tema sustancial. Eso no ocurrirá como un beneficio lateral de la prosperidad económica. Tiene que haber una política dedicada para enfrentar ese problema. ¿Podría, Luis, hablar un poco más sobre lo que usted llama punto estratégico, o sea, la posición de México en la transnacionalidad del crimen organizado? ¿Es solo por la situación geográfica de México o por qué es tan estratégico nuestro país en una lógica transnacional del crimen? Well, yo lo que creo es que si vemos a nivel mundial el progreso del tráfico de drogas y todas las actividades criminales relacionadas como el secuestro extorsivo, el tráfico humano, México ha estado en el lugar estratégico geográfico porque este es un país de tránsito e inevitablemente empieza a ser también un país de producción y un país de consumo de drogas ilícitas. Yo soy miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas que empezó por varios ex jefes de Estado de América Latina para desafiar el paradigma construido hace 50 años de lucha contra las drogas, que ha construido un paradigma represivo que francamente no ha mostrado resultados. Y creo que México es una pieza central de este modelo. Así que nosotros hemos estado abogando, esto no tiene que ver con mi trabajo en Crisis Group, pero mi participación personal, hemos estado abogando por una transformación de ese paradigma basado más en los derechos humanos y en salud pública y no tanto en la represión. Después de la pausa me gustaría que nos ayudara a entender dónde están los focos rojos principales en el planeta. Volvemos. Regresamos, Luis, en esta conversación. Bueno, además de hablar sobre México y lo que está por hacer y haciendo International Crisis Group en nuestro país, siendo usted una mujer que encabeza un organismo que está presente pues en varias partes del mundo, le pregunto cuáles son los puntos de mayor conflictividad, los grandes asuntos hoy para el planeta. En los últimos años ha habido una atención considerable hacia el Medio Oriente relacionado con la denominada primavera árabe, lo que parece que no es más bien una temporada, pero más bien una década de levantamientos. África continúa experimentando una gran cantidad de inseguridad. Hay muchos problemas en Asia, en Afganistán en particular, en Pakistán. En Asia Central es un lugar del que nadie habla, pero que está lleno de países que son extremadamente frágiles. Lo que muchos de estos países tienen en común es que tienen instituciones muy débiles, agencias estatales muy débiles, gobernabilidad muy débiles. La mayor parte de ellos han mejorado en los últimos años sus procesos electorales. A veces tienen la apariencia de democracias, pero con muy pocas características de las instituciones democráticas, aparte de las elecciones. Y hay muchas personas hablando ahora de una crisis en la gobernabilidad global, en el sentido de que a pesar de todo lo que se ha hablado acerca de prevención temprana y el nunca más y la reacción rápida, la realidad es que el mundo salta de la administración de un conflicto a la administración de otro conflicto. Este año primero fue Mali, después la República Centroafricana, luego el sur del Sudán y ahora Ucrania, en el intermedio Siria, un conflicto completamente irresuelto, el proceso de paz entre Israel y Palestina, que no levanta vuelo, más bien tiene retrocesos. Es muy difícil tener confianza de que las instituciones internacionales que existen están haciendo su tarea. Bueno, son todas las zonas del mundo donde hay diferentes tipos de conflictividad. En las últimas semanas hay un foco de atención internacional en Ucrania. Algunos evocando a la Guerra Fría,
algunos evocando riesgos de una tercera guerra mundial y cosas extremas. ¿Cuál es la mirada de International Crisis Group en esta zona del mundo? Nosotros estamos en el proceso de publicar en los próximos días nuestro primer informe sobre Ucrania. No teníamos una presencia en el terreno. Este era un país en donde ha tenido problemas de gobernabilidad, pero no era hasta hace muy poco un país de los más riesgosos. Si miras a las protestas que hay en las calles en varios países, en 3 países, en Ucrania, en Venezuela, en Tailandia, ¿por qué Ucrania se vuelve en lo que ahora pareciera ser la desaparición de ese país y una posible guerra civil? ¿Por qué los otros dos, Venezuela y Tailandia, en algún sentido, han ido como más silenciosos? No han sido resueltos, pero es muy difícil predecir cuáles son los detonadores. Ahora, Ucrania obviamente tiene una posición estratégica. Es un país en donde la población tiene un pie en ambos mundos. Hay una parte del país que mira muy cercanamente a la Unión Europea, y hay un gran sector de la población que no es solamente ruso hablante, pero que quisiera una afiliación más estrecha con Rusia. Y entre ellos y los ucranianos no han permitido a Ucrania tomar decisiones sobre su propio destino. Así que eso ha agravado la crisis en Ucrania. ¿Qué observa Luis sobre el escalamiento del conflicto, por lo menos en el discurso político, entre dos potencias nucleares, entre Estados Unidos y Rusia? Se ha ido subiendo de tono la confrontación diplomática, ha habido sanciones, hay sanciones hacia Rusia, hay respuesta de Rusia y hay armas nucleares ahí. ¿Qué tipo de situación es la que se está generando? ¿Qué tipo de prevención de conflicto deberíamos estar imaginando hoy? Yo creo que el marco de prevención mutua está todavía en vigor. Esto todavía es un balance que debería hacernos tener suficiente confianza de que no va a haber problemas en el lado nuclear. Teniendo en cuenta que la globalización no solamente es una mutua contención, sino es una mutua dependencia. Podemos ver, por ejemplo, lo tímida que es la Unión Europea cuando habla de las sanciones a Rusia, porque realistamente las sanciones van a afectar más a la Unión Europea que a Rusia. Así que este mundo de mutuas dependencias debería favorecer una resolución más diplomática de los conflictos. No está ocurriendo todavía. Yo creo que el Occidente piensa que Rusia está muy aislada, pero si uno mira la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condena la anexión de Crimea, hubo 58 abstenciones y 20 y algo de países que ni siquiera se mostraron para votar, así que hay mucha ambivalencia en el mundo, a pesar de que la anexión de Crimea fue una clara violación de los derechos humanos y del derecho internacional, pero hay una ambivalencia internacional sobre los valores occidentales. ¿Piensa que la intención real de Rusia es expander su espacio, además de lo que sucedió en Crimea? Yo creo que el liderazgo ruso actual ha hecho muy claro que hay una nostalgia del marco de la Unión Soviética. No es tan sorprendente. Lo que está pasando en Ucrania no debería ser una gran sorpresa. No es una nueva doctrina rusa. Puede ser más explícito ahora. Los rusos ven su vecindario inmediato como una área de atención especial. Lo que ellos quieren hacer en Ucrania fue lo que hicieron en Georgia, que
que fue anexar dos regiones, Osetia del Sur, y dejar el resto en un limbo legal. Lo que probablemente están buscando es desestabilizar Ucrania, y también es posible que los ucranianos en el este, lo que están tomando edificios públicos, fuercen una secesión de Ucrania y una anexión a Rusia. Y obviamente esto tiene que ver con un rechazo de la expansión de la Unión Europea y la OTAN en los países del este. En un ejercicio comparativo con otros conflictos en el mundo, ¿considera Luis que lo que está pasando en Ucrania y que enfrenta a las dos potencias nucleares es el principal conflicto o el principal potencial de conflicto que hoy existe en el planeta? Ahora pareciera que sí, en parte porque los medios internacionales, la prensa internacional es muy occidental y va a prestarle mucha atención al tema de Ucrania, pero nosotros también nos enfocamos, por ejemplo, en las tensiones que hay en el Mar del Este en China, entre China y Japón. Los riesgos de guerra entre Japón y China no puede que no sean tan grandes, pero pueden ocurrir accidentes, buques pesqueros que entran en algún incidente en áreas pesqueras. Esto sería muy serio. Así que hay otros lugares del mundo. En África hay muchas personas que han sido desplazadas, asesinadas. Así que lo que está pasando en Ucrania, a pesar de este discurso de la resurrección de la Guerra Fría, probablemente sea desproporcionado, o la atención sobre ese conflicto es desproporcionada, teniendo en cuenta cuánta gente es afectada por otros conflictos en otros lugares del mundo. ¿Cuál es su análisis de Venezuela? ¿Cómo encuentra el conflicto en Venezuela? Lo que yo diría es que lo más sorprendente es la timidez de los mecanismos regionales, el vecindario, para hacerse cargo de administrar este conflicto que debería ser resuelto por mediación. Nosotros hemos visto en algunos lugares, como en África, el crecimiento de organizaciones regionales, pero tengo que decir que me sorprende y me decepciona que América Latina no haya sido particularmente activa en mediar o hacerse cargo de un conflicto, de asuntos conflictivos que son bastante serios en su propio vecindario. Muchos conflictos internacionales, y destacamos pues la presencia en México de esta presidenta de International Crisis Group que nos ha acompañado en el programa, y gracias por estar aquí en la conversación. Gracias, Luis, bienvenida a México y estaremos en contacto con ustedes. Gracias, hasta la próxima. Thank you. Gracias. Y gracias a ustedes que nos permitieron acompañarles en el programa. Pásenla bien y le esperamos mañana. Carlos, gracias por estar con nosotros. Quisiera que nos dé un panorama general de lo que es América Latina, el crecimiento que se espera de la región, un 2.5% en los últimos años que se ha venido desarrollando, pero que mantiene problemas todavía estructurales muy grandes como la pobreza en la mayoría de nuestros países. Sí, lamentablemente todavía sigue siendo Latinoamérica, a pesar que es la cuarta región en términos de distribución de Producto Bruto, con el 8.6 de participación en el Producto Bruto Mundial. Primero está Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, después viene la Unión Europea, China y después nosotros. Y 8.6 del Producto Bruto Mundial no es una cosa menor. Sin embargo, me parece que nos falta articulación. Yo diría que nos falta una gran mesa de discusión sincera para que todos los países, con sus gobernantes a la cabeza, piensen cómo pueden traer más bienestar a sus pueblos. Cómo hacer que esa distribución del ingreso que se ha generado en estos últimos 10, 15 años, de una forma como nunca antes, realmente fluya hacia las poblaciones y hacia nuestra gente más necesitada. No puede ser que haya gente que no tenga agua potable en Latinoamérica. No puede ser que no tengan educación, no puede ser que no tengan médico y que tengan una baja educación. No puede ser. Yo creo que los gobernantes tendrían que pensar sus países y luego pensar la región en los próximos 10 años. ¿Dónde quieren estar cualquier país y dónde quiere estar Latinoamérica dentro de 10 años? ¿Cuál es el diseño de Latinoamérica de los 10 años? Porque se habla del bienestar. ¿Quién no quiere el bienestar de su gente? Pero no lo logramos. Y muchas veces retrocedemos, que es peor. A veces en aras de políticas que quieren llevar el bienestar a los pueblos se retrocede.
Y no estoy yo de acuerdo con la teoría del derrame, ¿eh? Ojo, no creo que hay que generar una gran riqueza y después venir un derrame. No, par y paso hay que lograr que haya un crecimiento como lo tuvo, pero además incorporar a esa gente que no tiene lo elemental, incorporarla poco a poco. No van a ser ricos de un día para otro, no es el tema que sean ricos, sino que tengan dignidad de vida. Una de las maneras para redistribuir esa riqueza, precisamente, según nuestro modelo económico, es la recaudación fiscal, que es su tema. ¿Cómo estamos en América Latina en cuanto a recaudación? Le voy a decir algo. Mire, yo soy tributarista. Mi carrera profesional fue tributarista. Y se hablan de los sistemas progresivos y regresivos, que el impuesto de valor agregado es un impuesto regresivo porque afecta al consumo. ¿Sabe lo que hay que medir? ¿Qué se hace con el gasto público? Ese es el problema. Porque recaudaciones, yo diría, mire, en general el dinero alcanza. En general el dinero alcanza. La pregunta es, ¿qué hacemos con lo que recaudamos? Lo cual no quiere decir que hay que combatir la evasión, que hay que combatir esos bolsones de privilegio donde no todo el mundo paga. Estamos de acuerdo que hay que hacer eso. Pero el dinero que se recauda, el que hoy tenemos, no el que podemos conseguir a través de mejores legislaciones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se gasta? ¿En qué se gasta? ¿Cuál es la productividad del gasto público de nuestros países? Y por supuesto esto viene por la transparencia, porque mire, hay algunas estadísticas, no las tengo tan claras, pero sí lo que puede dar el concepto. De cada 100 pesos destinado a bienestar social, llega directamente, por lo menos una estadística que yo recuerdo en mi país hace muchos años, que llegaba solamente el 8-9%. Queda en la burocracia, queda en la falta de transparencia, llámele corrupción si usted quiere. A ver, acá hay que sincerar la cosa. El nombre de la paz es el progreso social. Ese es el nuevo nombre de la paz. No es el hecho de que no haya inseguridad. No, que haya progreso social. Como decía, no es un tema de más o menos recaudación, sino qué se hace con esa recaudación.